Buenas tardes, mi nombre es Juan Fuentes, voy a ser el moderador del evento. Permítame antes algunas palabras de agradecimiento y también hacerles una acotación que esta conferencia va a ser grabada, ¿no? Para que ustedes tomen sus precauciones y asimismo agradecer a aquellas organizaciones que han permitido que se desarrolle el evento de este momento. Sobre todo agradecer a la Asociación Escuela Latinoamericana, ELIADE, a la editorial Calliope y sobre todo al estudio de abogados PPM, que está apoyando nuestras actividades a través de las redes. Bueno, este tipo de eventos tiene el interés y la inquietud de agrupar a las personas eh, que les agrada la temática cultural y que deseen impulsarlas desde el territorio latinoamericano. Es decir, es como decir algo así como aquí estamos, ¿no? Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, pero aquí estamos y estamos produciendo una actividad cultural permanente en nuestra población. Eh, Dicho esto, queremos invitarlos a todos ustedes a que en el mes de marzo nos acompañen a dos actividades que estamos por desarrollar. Uno de ellos es la presentación de la novela histórica Pumas y Leones del autor César Carreón, y la segunda es la formación de un club de lectura de historia abierta al público y que va a ser coordinada por el historiador Christian Chu. Christian Chu, el evento es totalmente gratuito. Asimismo, agradecerles a ustedes por el valioso tiempo de estar con nosotros. Bien, ahora me gustaría hacer la presentación del evento que nos convoca en este momento sobre cine latinoamericano, el cual va a estar a cargo del magíster Ernesto Guevara Flores, quien es licenciado de Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster de especializado en comunicación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es docente de la historia de imagen de cine y audiovisuales. Muy aparte, ser docente en varias universidades como la Universidad Federico Villarreal y entre otras. Muy aparte, ha publicado muchos libros sobre cine político, cine del Bicentenario y también ha producido numerosos escritos, aparte de sus tesis sobre cine documental. He preparado diplomados, asesoría de tesis en diferentes momentos y sin disminuir otros investigadores, yo creo que actualmente es el principal historiador de cine en el territorio peruano. Dichas estas palabras, yo le agradezco a Ernesto que nos haya permitido estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto, y te dejo para que continúes con el evento. Gracias. Bien, muy amable al colega y amigo Juan Fuentes por la presentación. Yo agradezco a la institución, la Escuela Latinoamericana Interdisciplinaria Aplicada al Desarrollo Económico. Agradezco la invitación sobremanera para esta conferencia magistral, en deuda con sus organizadores, y gracias por la presentación. En esta oportunidad, en cumplimiento de una propuesta académica que se hizo a lo largo del año pasado, queremos desarrollar esta conferencia para divulgar estos temas de cultura audiovisual, ahora que es tan importante y tan presente en nuestras vidas. Entonces agradezco a la institución la oportunidad de desarrollar esta conferencia magistral titulada Cine Latinoamericano, Modelos y Conflictos. La he dividido en 9 partes, cada una más o menos de 10 minutos. Me gustaría acabar más o menos a las 7:40, más o menos,
para luego pasar a las preguntas. Una conferencia, 2 horas me parece un tiempo prudente para una conferencia magistral. Y entonces, simplemente quisiera invitar al público a que, digamos, desarrollemos estos puntos y podamos luego tener un diálogo que va a realizarse con el método de que van a transmitir sus preguntas y Juan Fuentes muy amablemente me las va a transmitir para yo responder todas las preguntas posibles. Bueno, todas las preguntas, ¿no? Bien, este tema es muy importante por 2 razones. Primero, bueno, como dijo el presentador, soy profesor de cine, llevo 15 años enseñando cine. Y además, el cine latinoamericano ha tenido un papel muy importante en la historia del cine mundial porque el cine de nuestro continente también ha reflejado el periodo histórico del bicentenario, que lo estamos celebrando a lo largo de varios años en varios países, y el cine reflejó el pasado histórico con una temática de la cual también me gustaría hablar. Ese es el último punto, ¿no? De los 9 que he definido para esta conferencia. Bien, me gustaría comenzar. Esta conferencia entonces analiza el cine hecho en Latinoamérica a partir de las principales películas y en los principales países de la región, en especial aquellos que cuentan con cine nacional. Hay un paradigma, que es el paradigma del cine nacional, yo lo voy a desarrollar más o menos en el cuarto punto de esta conferencia. Es un paradigma, una doctrina que yo sigo y que siempre la he difundido en la enseñanza académica universitaria, que es la necesidad que todos los países tengan un cine nacional. Y luego de eso ya hacemos un análisis crítico del cine latinoamericano, ¿no? Bien, estoy colocando en este momento en la diapositiva el primer punto de los 9 de esta conferencia. El primer punto es lo que es el concepto y el lenguaje cinematográfico, ¿no? Yo he juntado ambos puntos. En primer lugar, me gustaría mencionar rápidamente el problema que hay con respecto al concepto. Miren, el concepto técnico del cine es registro mecánico y reproducción eléctrica de imágenes. El registro siempre va a ser mecánico, es decir, la cámara siempre va a realizar un movimiento mecánico para impresionar la película, ¿no? Siempre va a ser así, incluso en tiempos digitales. El registro siempre va a ser mecánico y la reproducción siempre va a ser eléctrica. Ese es el concepto técnico básico que está en todos los diccionarios de cine. Pero además quisiera mencionar rápidamente de que la palabra cine en idioma castellano cubre también otros aspectos, lo que no ocurre en el idioma inglés, por ejemplo, porque en el idioma inglés hay una palabra para cada uno de los otros estos aspectos, ¿no? Entonces ahí tenemos una lista de la letra A a la G, que es todas las realidades en las cuales también se usa la palabra cine. Por ejemplo, aparte del concepto técnico, que para mí es el primero y el único, también se utiliza la palabra cine para el espacio físico, es decir, las salas de cine, ¿no? Tengo alumnos que han hecho de tesis las salas de cine en los años 50 en la ciudad de Huancayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el espacio físico, la sala de cine. En inglés se usa otra palabra. También en castellano usamos la palabra cine para el oficio, el trabajo de cine. Yo trabajo en cine, mi oficio es el cine, ¿no? El montaje de cine, la iluminación en cine en los años 60, por ejemplo, ¿no? Todo esto que vemos en la diapositiva en letra cursiva son temas de tesis que me han hecho alumnos de cine, ¿no? Y de audiovisuales. También utilizamos la palabra cine para la carrera. Yo estudio cine, ¿no? Pero también es un arte, porque está en la lista de las artes, ¿no? Es el séptimo arte. Ya son 9 las artes de la civilización humana y el cine es un arte, está reconocido como arte. Entonces la misma palabra en castellano, ¿no? Pero también es una industria, la industria cinematográfica, ¿no? La producción, la financiación. Y también es un espectáculo, eso tiene que ver con el impacto en la población. Hay un espectáculo cinematográfico. Y por último, es un medio de comunicación. Por eso se estudia en la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y ahí se estudia el lenguaje, el mensaje, que es un tema que me gusta mucho, y finalmente el cine nacional. Esta diapositiva es todos los ejemplos. En inglés, por ejemplo,
A la sala le dicen teatro, ¿no? Y a la carrera le dicen cinema, al oficio le dicen artes, etcétera, ¿no? Pero en castellano usamos la misma palabra. Bien, el lenguaje. El lenguaje del cine quisiera mencionarlo rápidamente porque solamente quisiera hacer una visión general. Ustedes saben que hay talleres, cursos y carreras completas que enseñan esto. Yo lo voy a hacer en 10 minutos. El lenguaje del cine está formado por básicamente estos 5 elementos. La imagen de por sí, la imagen, que es un universo aparte. Hay gente que estudia imagen, pero no cine. La imagen es una construcción visual, que también hay en la pintura, por ejemplo. La imagen luego los planos, y ahí tenemos el plano entero, el primer plano, el plano general, por ejemplo, ¿no? Que la televisión no usa, entonces el manejo de los planos. También el manejo de los ángulos, y ahí tenemos el ángulo picado, contrapicado. Los movimientos, el cine usa mucho movimiento, ahí está la panorámica y el traveling, ¿no? A la panorámica le dicen pan en inglés, que es de izquierda a derecha, y luego el encuadre, que es determinado, el encuadre define la profundidad, que en el cine es mayor. Lo primero que estudia alguien que se aproxima al cine es este lenguaje, ¿no? En sus 5 elementos. Aquí quisiera profundizar más. El lenguaje de los cineastas es el punto de encuentro entre la técnica y la estética. Ya no es solo técnica como la televisión, sino que también hay un elemento estético y ese lenguaje se lee de 2 maneras. La lectura del espectador, que es básica y filtrada por su cultura, y la lectura artística, esa es la que tiene el crítico de cine, y eso es lo que se enseña en el curso de crítica de cine, que es un curso muy bonito, y ahí la lectura es analítica, ¿no? Entonces hay 2 maneras de leer este lenguaje cinematográfico del cual acabamos de ver sus 5 elementos, ¿no? Donde entra además el espacio, el tiempo y el sonido. Y yo espero que se vea el movimiento preparado con 2 GIF, ¿no? Podemos ver que en ambas hay movimiento. De abajo también hay movimiento, solo que casi no se percibe. Ernesto, el sonido se Y en la fue de arriba hay un bastante poco. movimiento. Sí, Bueno, esa es la imagen. se un La poco. imagen en el cine tiene todas las apariencias de la realidad, movimiento, sonido, color. Hay un sentimiento de realidad, pero también está cargada de antigüedad. Dime, ya, Sí, voy a pasar a la sí. siguiente. Creo que es porque está pesada la. O también te recomiendo Ahí suena que mejor. podrías hacer que tu cámara se Ajá, desactive y así, la apago. claro, tu cámara y ya, Ya, ¿no? Una alternativa. ya, voy a apagar mi cámara entonces. Exacto, Claro, tu claro, voy a cámara apagar mi y cámara. puedes hacer la Ya está. presentación, ¿no? Ya, ya. ¿Me avisa si ha mejorado el sonido? Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy bien, ya está, todo bien. Ya, gracias, gracias. Bien, continuemos para el público entonces. Bien, aquí quiero repetir un poco el lenguaje cinematográfico. Ahí tenemos el plano, la unidad básica del lenguaje. Estos planos también se estudian en la carrera de televisión y en la carrera de fotografía. En el cine la diferencia es que está en movimiento. Ahí vemos 6 tipos de plano, ¿no? El espacio escénico, pero en cine, digamos, cada uno tiene significado. Esa es la diferencia entre el cine y otras artes, ¿no? U otras manifestaciones audiovisuales. Entonces aquí tenemos, miren, gran plano general y plano medio en la misma película. Mad Max, una de mis películas favoritas. Aquí tenemos otros planos, primer plano, gran primer plano y plano de detalle, también de la misma película, y cada uno tiene un significado, expresa emociones, expresa la relación con el espacio, etc. Estoy desarrollando estos elementos porque el cine latinoamericano luego va a apelar de distintas maneras a estas manifestaciones del lenguaje, a veces bien, a veces mal,
y eso define un poco la identidad del cine latinoamericano, ¿no? El ángulo es el eje de la cámara, como pueden ver, picado contra picado, también hay cenital, que se usa muy poco, y nadir, que es el opuesto, que está en el suelo, que también se usa poco. Genera distintas perspectivas, y cada ángulo también debería tener un significado. Los buenos cineastas le dan significado a esos ángulos, ¿no? Aquí podemos ver los tres ángulos, también en otra de mis películas favoritas, una película de terror famosa, ángulo normal, picado, contra picado, eh, un encuadre inclinado y inclinado más movimiento, ¿no? Entonces seguimos con el lenguaje, ¿no? Entonces el lenguaje está formado por esos elementos, ¿ya? Y también el movimiento. El movimiento es el elemento del lenguaje que más me gusta, que más lo enseño en clase, en cursos y en seminarios, porque básicamente en el cine los movimientos son solo dos, panorámica y traveling. Panorámica se dice pan en inglés. Y el traveling es mi favorito. Yo creo que el traveling es el movimiento básico del cine, difícil hacerlo en televisión. Eh, Tiene 7 funciones, es decir, bastantes funciones. Acompaña al personaje, crea movimiento ilusorio, describe un espacio, define la relación entre el personaje con el espacio, le da un contenido dramático y también subjetivo e incluso mental. El cine puede hacer todo esto, ¿ya? Me gustaría adelantar la idea de que uno de los pocos cines en América Latina que maneja muy bien el movimiento como vehículo de expresión subjetiva es el cine argentino, el actual. Y tenemos los movimientos, ¿no? Panorámica, hay otro movimiento que se llama trayectoria, y ahí tenemos 3 tipos de traveling, también con otra de mis películas favoritas, Trainspotting, una película de 1996. Es una película británica, es muy bueno el cine británico, mejor que el norteamericano. Extraordinaria película, ahí vemos los movimientos, ¿no? Finalmente el encuadre, que es eh, la captura de un espacio determinado, deliberado y arbitrario, que transforma la realidad en materia artística, ¿no? Y compone de una manera creativa y subjetiva nuestra realidad. El encuadre debe ser creativo y debe modificar el punto de vista normal. Esa es la esencia de la televisión, perdón, del cine, en oposición a la televisión, porque en la televisión más bien no se debe modificar la realidad o se debe modificar lo menos posible. En cambio, en el cine podemos lograr efectos dramáticos, ¿no? Bien, ese sería el lenguaje. Este lenguaje fue construido, recién pasamos a nuestro segundo punto, este lenguaje fue construido a lo largo de la historia del cine en muchas etapas, procesos y corrientes. Hay muchos cursos de historia del cine muy bonitos. También hay una gran cantidad de libros, enorme cantidad de libros. Yo encuentro que cuando uno revisa todos esos libros, muchos autores encuentran distinta cantidad de etapas. Es difícil racionalizarlo. Así que con objetivos didácticos, yo desde hace bastante tiempo, cuando dicto el curso de cine, una reducción mínima sería encontrarle 13 etapas, es decir, se resume al máximo, ya no hay menos de 13, ¿no? Es decir, hay otros autores que encuentran muchos más. Pero si uno revisa toda la historia del cine, lo mínimo serían estas 13, y me gustaría mencionarlas rápidamente, ¿no? Porque este no es el lugar para explicarlas cada una ameritaría un curso, un taller, etcétera, ¿no? O una conferencia. Pero básicamente son 13 y solamente me gustaría mencionarlas en sus características principales. La primera etapa se llama los inicios, no tiene otro, es los inicios cuando lo inventó los hermanos Lumière y Méliès.
Es la etapa experimental de cine mudo, sin movimiento de cámara, básico, casi fotográfico. Son inicios desde 1895 hasta 1902, más o menos. Absolutamente primario. Esa es la etapa que se llama los inicios. Y es solamente en Estados Unidos y en Francia. Cuando llega Méliès, un autor francés, le añade elementos importantes. Lo principal que le añade es la narrativa, y con eso da inicio a la segunda etapa, que es el industrialismo. El industrialismo es el cine convertido en espectáculo donde la gente paga entrada y por lo tanto genera dinero, ¿no? Y ahí ya tenemos historias con narrativa, aunque sigue siendo cine mudo, ¿no? El primer ejemplo del industrialismo es el viaje a la luna, ¿no es cierto? Del cual ahí vemos un fotograma. Este industrialismo es el cine mudo todavía y sería más o menos hasta 1919. La tercera etapa es el expresionismo. Es interesante que el expresionismo sí es un concepto teórico. Recuerdo haber discutido con muchos alumnos míos acerca de que el expresionismo sí puede ser utilizado como marco teórico, por ejemplo, en una tesis de cine, ¿no? El expresionismo es conceptual y es el cine generado en Alemania en 1919 y sería el origen del cine de terror. El nombre correcto, de hecho, del cine de terror es expresionismo y nació con la película El gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que es una película alemana. Eh, la cuarta etapa es el realismo ruso, que nació con la Revolución Rusa, y el aporte fundamental que hace es el montaje. El montaje es un término muy profundo, muy complejo, difícil de enseñar, pero es el mecanismo principal de narración del cine. Ese es un aporte teórico que dura hasta el día de hoy, el aporte de los rusos. Luego viene la vanguardia europea, la etapa de la vanguardia europea, donde está Buñuel sobre todo, que se origina en el surrealismo. En algunos libros figura simplemente como surrealismo, que sí es otro concepto teórico, pero muchos autores lo llaman vanguardia simplemente, ¿no? La vanguardia que tiene un periodo nada más, entre los años 20 y 30, ¿no? Cuyo representante es Dalí, Man Ray y Buñuel, ¿no? Que siendo español trabajó para el cine francés. De hecho, sus películas son francesas. Luego viene el periodo del cine sonoro, que es estrictamente norteamericano. Ahí nace el musical, la comedia, los melodramas, el cine de aventuras, el cine de capa y espada. Todo ese cine es norteamericano y es hasta los años 40. Hasta que aparece una etapa fundamental que es el cine de autor. El cine de autor es un término francés que los franceses le pusieron al cine norteamericano, sobre todo de Orson Welles. Orson Welles está en el centro de este periodo. Es un autor que a veces se lo ha querido sobredimensionar, pero considero que es un autor fundamental porque introdujo la creación artística dentro de la industria, ¿no? Y entonces ahí está John Ford y Hitchcock, todo eso es cine de autor, pero Orson Welles sería el principal. Todo estudiante de comunicación, de arte, de audiovisuales debe ver la obra de Orson Welles. Bien, luego vienen estas otras 6 etapas, de las cuales muy importante es el neorrealismo. El neorrealismo nació en Italia, es el cine de la pobreza, el cine de las dificultades sociales, del realismo en la calle, que no fue un elemento aportado por los rusos, sino por los italianos. Y me gustaría mencionarlo mucho porque el neorrealismo fue la corriente de cine que más fue tomado en América Latina. Ese es un dato fundamental. Todos los países de América Latina apoyaron su cine en el neorrealismo, ¿no? El cine negro, que yo creo que es el mejor cine que ha producido Estados Unidos, un cine oscuro, realista, de mucha crítica social acerca de la corrupción en la sociedad moderna, es lo mejor que ha creado la literatura y el cine norteamericanos. Es un cine brillante que dura hasta el día de hoy y se siguen haciendo películas de este tipo. Es un cine muy vigoroso, una corriente y una escuela muy vigorosa, un estilo propio, con películas extraordinarias, pero no bellas, sino extraordinarias.
Luego viene una etapa que no puedo dejar de mencionar porque muchísimos alumnos, público, gente que va a las conferencias, yo he descubierto que es una corriente completa que se llama la serie B y el cine de explotación. El cine de ciencia ficción, el cine de mal gusto, el cine gore, etcétera. Nació en Estados Unidos en los años 50, probablemente con la película La invasión de los ladrones de cuerpos. Es, un, es una etapa absoluta, definida, se ha hecho respetar en la historia del cine. Hay millones de personas especializadas en este cine y desde hace algunos años yo empecé a enseñarlo también en clase porque es todo un universo muy alejado de las grandes corrientes artísticas. Es 100% norteamericano, aunque ha tenido copias en Inglaterra y en Asia. Luego tenemos el cine europeo de autor, que no hay que confundir con el cine de autor anterior. El cine europeo de autor, que nació en los años fines de los 50 y 60, está formado por dos subcorrientes, la nueva ola francesa, o Nouvelle Vague, y el llamado modernismo inglés. Yo, particularmente como profesor, enseño que el modernismo inglés es el cine que hizo Stanley Kubrick, porque las películas de Kubrick están 100% integradas en el cine británico, aunque también está por ahí las películas de los Beatles, las películas de Richard Lester, que es británico, un modernismo de muy buen gusto, ¿no? De la cultura pop de los años 60, muy rico en contenido y además con millones de seguidores y que generó muchísimo dinero. Luego está el nuevo cine americano, donde está Coppola y Scorsese, y a partir de ahí es el apogeo del cine americano de los años 70, 80 y 90, donde están probablemente algunas de las mejores películas del cine. Y la última etapa se llama tecnologismo, que yo la critico mucho, que es la etapa que estamos viviendo ahorita. El tecnologismo empezó con Star Wars, el año 77, y yo lo llamo tecnologismo porque son aquellas películas donde la tecnología reemplaza a la narrativa y la narrativa de la película está realizada con la tecnología y no con los actores. Son las películas como Godzilla o Jurassic Park o Titanic o King Kong, donde la tecnología ocupa el lugar de la dramaturgia. No es un fenómeno negativo intrínsecamente, pero tampoco es un fenómeno positivo de por sí. Y esa es la última etapa que estamos viviendo ahorita. Bien, estas serían las 13 etapas del cine en el mundo. Eh, y cuando estudiamos estas 13 corrientes, encontramos que el mecanismo más difícil de estudiar y más complejo y profundo se llama el montaje. El montaje en cine significa la construcción de una narrativa a partir de lo filmado, ¿no? Entonces se le añaden símbolos y hay una construcción analítica y sintética y el resultado es el lenguaje final. Y la mezcla del lenguaje y el montaje es la narrativa. Eso convierte al cine en un dispositivo cultural, en un dispositivo artístico y cultural. El montaje es muy difícil de estudiar y muy difícil de enseñar también, pero significa ensamblar las diferentes escenas filmadas para lograr una construcción narrativa. Esto lo inventaron los rusos. Esas fotos que vemos ahí se llama el experimento Kuleshov, que es usar un actor frente a distintas escenas y dependiendo de cómo se ensambla, hay un contenido simbólico ahí, ¿no? Hambre, tristeza, lujuria, a partir de la unión de las imágenes. Ese sería el montaje. Bien, el montaje fue invento ruso, como lo dije, y a partir de los rusos todas las corrientes de cine lo han utilizado con mayor o menor grado. Algunos cines manejan muy bien el montaje, el cine británico, por ejemplo. Otros no lo utilizan, como el cine francés, porque no lo consideran fundamental, pero otros sí. Luego quisiera pasar a este punto que me parece importante. He hecho este gráfico porque esta es la doctrina a la que yo me adscribo en cuanto como profesor de cine y como estudioso y crítico de cine, ¿no? En todo país hay hay industria de todo, ¿no? Es la forma más fácil de enseñar cine.
No lo enseñaría por el lado de la estética porque es muy complicado. En todo país hay una oferta y una demanda. Si hay una relación intrínseca entre la oferta y la demanda, entonces se construye una industria de cualquier cosa, una industria automotriz, textil, alimentaria, etcétera. Y también una industria cultural. Y ahí entra el cine, el radio, la televisión, la prensa. La oferta y la demanda se encuentran en un espacio que se llama el mercado. Si un país tiene mercado, entonces ahí se van a dar encuentro la oferta y la demanda. Cuando ocurre eso, se construye una industria nacional de cualquier cosa. Entonces, los países normales, desde el comienzo, han intentado construir una demanda y una oferta para construir un cine nacional, ¿correcto? Porque el cine es un espacio comunicacional fundamental para desarrollar una identidad visual. Todo país necesita un cine porque el cine es su rostro, su imagen en el exterior. Incluso países pobres intentan tener cine nacional. No cine solamente, sino cine nacional. Ahora, en todos los países con cine nacional se enseña que el cine es el espejo de la sociedad. Yo siempre he creído eso. Es un medio para que nosotros nos identifiquemos, nos veamos como colectividad a nosotros mismos en la pantalla. Ahora, todo país promedio, para lograr esa industria, ha tenido que articular mercado, público, escuelas de cine, circuitos, apoyo fiscal, recursos, protección comercial, etcétera. Cuando existe esto, se dice que hay cine nacional. Yo considero que en el Perú, por ejemplo, tenemos cine peruano, en el sentido de que hay peruanos que hacen cine, pero todavía nos falta para tener un cine nacional. Estaba claro que no lo teníamos hasta el año 2019. Con fenómenos como la pandemia se pone mucho peor todavía. Y bueno, en América Latina hay países que sí tienen cine nacional, como Brasil y Argentina, pero otros países que no. Y este es un concepto importante. Yo siempre he hecho girar todas digamos, mis aportes académicos en relación a este concepto importante. El cine nacional es un paradigma que hay que perseguir y, bueno, todos los países europeos tienen cine nacional, pero también hay países que han tenido y lo han perdido, lo cual es una pena. Vamos a llegar a eso, ¿no? Bien, me gustaría entrar al tema latinoamericano, por fin. El problema de Latinoamérica es que aquí el cine nació a inicios del siglo XX como un proceso industrial vinculado a los mercados externos, ¿no? Aquí hubo transnacionalización, llegó la industria extranjera y fue rápidamente aplicado en América Latina, ¿no? El cine mudo, que no necesitaba sonido, hizo que prospere mucho el cine en América Latina. En el Perú empezó a hacerse cine en 1897, 2 años después de que llegó el cine. Pero cuando aparece el sonido, la necesidad de recursos técnicos complicó mucho la producción, ¿no? Casi todos los países de América Latina, México, Argentina, Brasil, Perú, hicieron películas propias entre 1900 y 1920. Pero el cine sonoro fue el que lo afectó muchísimo. La infraestructura técnica era muy compleja, muy costosa. Hubo un cine de pueblo, cada pueblo hacía sus películas, eso está documentado en Argentina, México, Perú, en Perú o en Huancayo, por ejemplo. Luego pasó más bien a las capitales, ese es un fenómeno que es muy interesante, que lo ha estudiado Ricardo Bedoya para el caso peruano, pero el sonido frustró mucho la posibilidad de una industria y simplemente tuvimos que copiar modelos extranjeros. Los argentinos, por ejemplo, tenían que llevar su cine a Francia para que le pongan sonido, era terrible. De hecho, hay películas argentinas hechas en Francia que los franceses consideran cine francés. Había un estudio en Francia dedicado al cine latinoamericano, pero era porque el sonido complicó muchísimo, ¿no? Los modelos se aplicaron de una manera mecánica. Es interesante que en el Perú, en el caso peruano, que he estudiado bastante, el primer cine, la primera industria extranjera que llegó fue el cine francés, luego el cine italiano, al final llegaron los norteamericanos. Bien, me gustaría pasar a los principales países de América Latina. Me gustaría pasar a los principales países de América Latina, aquellos que he estudiado y trabajado más. Sería el punto 5 de nuestra conferencia que estamos llevando a cabo ahorita.
Eh, el cine argentino nació en Buenos Aires. En Buenos Aires el cine fue muy próspero. Aquí quisiera mencionar un tema que mencioné en el punto 4, que es el de la industria. Argentina desarrolló muy rápido su industria, tuvo oferta, demanda y mercado. Ese cine se mantuvo en los años 30 porque retrataba mucho la espontaneidad y frescura de sus barrios, de su gente, mucho el recurso musical, el tango y todo eso, ¿no? Pero ese cine sonoro afectó a toda Latinoamérica y sin embargo no a la industria argentina. Por alguna razón la industria argentina se sostuvo, soportó la presión del cine sonoro, tenían un estudio de sonido en Francia, y ahí se hicieron las películas de Gardel, por ejemplo, ¿no? En los años 20, 30, 40. Había 30 estudios y 4.000 técnicos y actores en la industria argentina en el más importante centro de producción, Buenos Aires. Se hicieron 50 películas el año 1939, más que algunos países europeos. Un cine muy próspero. Pero lo que afectó a toda América Latina fue la Segunda Guerra Mundial. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial paralizaron los estudios cinematográficos, se acabó el mercado del cine argentino. El Estado debió apoyar, esto es interesante, el Estado argentino ha apoyado a su cine, no importa de qué bandera política, incluso sus dictaduras militares, apoyo estatal y además apoyo federal, porque Argentina es un país federal. La industria argentina creció incluso en tiempos de crisis política, es interesante, y hoy es una de las más grandes industrias de América Latina. Personalmente considero que es el mejor cine que se hace en América Latina. A los europeos les fascina el cine argentino, es mejor que el cine brasileño. El cine argentino está en primer lugar. Ha ganado 2 premios Óscares incluso, una película en el año 86 y una en el año 2010. Y hay una discusión acerca de si es el mejor cine de Latinoamérica. Yo creo que sí, su cine es extraordinario, tiene una universidad de cine. Además, es un cine que utiliza el montaje que ya vimos, ¿no? El montaje cinematográfico. Es un cine muy subjetivo, muy profundo, muy simbólico. Eh, Algunas narrativas que hacen son mejores que el cine norteamericano, increíblemente maduro y con una vinculación natural con Europa, ¿no? Es un cine que nunca ha tenido altibajos, lo cual es interesante y da para muchas conferencias posteriores. Ni siquiera la dictadura militar pudo afectar la producción de películas. Claro, no importa de qué calidad, ¿no? Es una industria sui generis en América Latina y muy admirable. Bien, en segundo lugar yo coloco al cine mexicano porque estoy en orden cronológico y en orden cronológico el cine argentino apareció primero, pero luego apareció el cine mexicano, un cine extraordinario, muy rico en contenidos, que además tiene una etapa culturalmente brillante que se llama la Edad de Oro, que los argentinos, por cierto, no tuvieron. El cine mexicano también fue próspero en el cine mudo, pero bajó a cero en 1925, destruido por Hollywood, por el cine mudo. El cine mudo silente de Hollywood destruyó el cine mexicano, eso lo han estudiado muy bien los historiadores mexicanos del cine. Pero en 1936, por políticas estatales, nació la Edad de Oro. El gobierno nacionalista financió producciones masivas y el cine mexicano además se abrió a otros mercados. Un cine internacional, más internacional que el cine argentino. El cine argentino tiene mucho sabor local y nacional, pero la temática del cine mexicano era extraordinaria y por lo tanto se pudo proyectar más. Mientras en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba preocupado en otros problemas, los mexicanos coparon el mercado latinoamericano. El cine mexicano también fue un cine nacional, tenía mercado, oferta, demanda. Y ahí aparecen actores, estrellas e ídolos de cine extraordinarios como María Félix y Jorge Negrete, pero probablemente Pedro Infante es el más importante. Es tan importante que es un mito extra cinematográfico, es decir, no solo fue un actor de cine ni una estrella de cine, en México incluso gente que no ve cine lo considera un ídolo y por lo tanto ya es un referente cultural.
es un ídolo que escapa al cine y se convierte en un símbolo nacional, cultural, folclórico, artístico y probablemente del imaginario y la mentalidad mexicana. Y México ha sido el único país que ha logrado tener una figura de ese calibre. Ahora, la producción cinematográfica mexicana era en 1940 de 27 películas y en 1950 de 120, es decir, un crecimiento espectacular, una explosión, ¿no? 2.500 salas de cine y 160 millones de entradas vendidas según las cifras de sus estudios de cine. El problema es que el cine mexicano luego tuvo su crisis, luego de la Edad de Oro. La post-Edad de Oro eh, significa la crisis del cine mexicano en los años 60 y, tal como dicen muchos autores, casi desapareció en los años 70. Según algunos autores, el cine mexicano fue destruido por la televisión. Primero por películas de baja calidad, el cine de ficheras, el cine de verduleros o de albañiles, y luego por la televisión, la televisión mexicana, cuya política monopólica es probablemente la más dura de todo el tercer mundo, ¿eh? Una televisión de un monopolismo terrible. La televisión destruyó su cine, fue inevitable y por lo tanto yo considero que, siempre lo he dictado en clase, este es el caso de un país que tuvo cine nacional y lo perdió, porque México ya no tiene cine nacional, ¿no? Un cine mexicano que se recupera bajo un paradigma más estrecho, la privatización y la internacionalización. Aquí me gustaría mencionar el ejemplo que pueden ver ahí en la diapositiva. Yo a muchos alumnos durante muchos años les converso acerca de este fenómeno porque cuando el 2014 el mexicano Alfonso Cuarón ganó el Oscar, primer director latinoamericano en ganar el Oscar como mejor director, no mejor película, por su película Gravedad, que es una película en inglés, empezó la discusión acerca de si México era el que había ganado, ¿no? Y algunos consideran que es México, y luego viene Alejandro González Iñárritu, que ha ganado 2 Oscars más, y luego el fotógrafo Emanuel Lubezki, que es considerado el mejor fotógrafo de cine del mundo, que ha ganado 3 Oscars más, en total son como 7, 8 Oscars, y la pregunta es si es México el que ha ganado, y por desgracia mi respuesta es que no, ¿no? Esto es industria norteamericana, y por eso mi pregunta es si es cine mexicano, ¿no? Bien, acá tenemos otro tipo de cine, ¿no? Ya hemos visto el cine argentino y el cine mexicano, y ahora me gustaría mencionar el cine social. Hubo una etapa que ahora ha desaparecido y ha muerto, que es una etapa que fue muy rica en contenidos y en participación y militancia artística. Nuestros padres y abuelos lo recuerdan, que es la etapa del el cine social. Fue un fenómeno influido por el neorrealismo italiano, ya lo vimos, el neorrealismo italiano del cine de la pobreza tuvo una etapa política. Intentó luchar contra el cine norteamericano, registró los conflictos sociales, intentó crear un nuevo cine continental latinoamericano, falló en los 3 aspectos, pero ha dejado obras fundamentales. Incluso tenía un festival de cine latinoamericano que se hacía en Italia, porque Italia era el país que colaboraba, y luego un encuentro de cine latinoamericano desde 1967, una época muy política, muy conflictiva, se mezcla la política con el cine, visto en perspectiva, eso fue negativo. Ahí hay 2 figuras fundamentales, Aldo Francia y Alfredo Guevara, y también Edgardo Payero. Yo creo que la mejor obra de esta etapa no es una película de ficción, sino un documental extraordinario argentino que se llamó La Hora de los Hornos, dura 4 horas, está en YouTube. Fue una película extraordinaria porque fue una semilla que se sembró en todo el continente, fue una película seminal, fue una película fundamental. En todos los países de América Latina, todos querían copiar el modelo de La Hora de los Hornos, ¿no? En el Perú, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Aquí en el Perú, la directora Nora de Iscue copió el modelo e hizo su documental Ronan Kaiku.
La Hora de los Hornos es parte de la historia del cine de América Latina fundamental. Todo estudiante, no solo de audiovisuales, sino de periodismo, lo debe ver. Es una obra política, subversiva, conflictiva, militante, algo que ya no se hace, pero que en su época era fundamental, ¿no? Es una obra que todavía causa emoción en la gente cuando la ve. Luego aparecen los cines políticos en América Latina, estoy hablando de América Latina, por supuesto, ¿no? El cine latinoamericano, esta es una idea que yo lo desarrollé en mis tesis, mi tesis de licenciatura y de maestría, la idea de que el cine latinoamericano se unió a otras corrientes y que esas corrientes siempre estuvieron desarticuladas, nunca pudieron unirse porque en realidad no tenían por qué hacerlo, ¿no? Los países pobres, una respuesta independiente, yo pongo la palabra indie ahí, contra el cine industrial norteamericano, contra el cual no se podía simplemente luchar, ¿no? Entonces ahí aparece el Cinema Novo, un cine brasileño extraordinario, populista, folclórico, un cine que por desgracia ya no existe el Cinema Novo, pero dejó obras maestras. Mucha gente considera que su mejor película es Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Yo considero que Vidas Secas es la mejor. Luego estaba el cine cubano de la Revolución, un cine que ya tampoco existe porque ya desapareció. El Cinema Novo intentó ser un cine nacional, logró construir un mercado, pero un poco falló. El cine cubano sí fue un cine nacional, pero solo para su país. El cine hindú, por ejemplo, se desprende de estas políticas unificadoras y construye su propio camino, porque se da cuenta que ese no es el camino. Y es la etapa de los más combativos, ¿no? Glauber Rocha en Brasil, Fernando Solanas en Argentina, Tomás Gutiérrez Alea en Cuba, Miguel Litín en Chile, pero luego viene Patricio Guzmán, documentalista, que también ha creado una escuela chilena de cine. Pero en los años 70 toda Latinoamérica sufre golpes de Estado, dictaduras militares, censura, se paraliza la producción de cine, muchísimos pasan al exilio, desaparece este cine político y no ha vuelto porque cumplió una etapa en la historia. Intentó construir un mercado latinoamericano, no lo pudo. Intentó construir un cine multinacional, no pudo. Y a las justas, Brasil y Argentina construyen cines nacionales, que lo tienen ahora. Chile, por ejemplo, hasta ahora no tiene cine nacional, es mi opinión. Pero el caso extremo es Chile, como veamos este caso extremo de Chile en el caso del cine político, ¿no? Estas son cifras de un estudio histórico que han hecho los chilenos. Eh, Ellos hicieron 178 películas en el exilio, o sea, fuera, y 20 dentro. Eso lo que demuestra es de que no había cine en Chile, ¿no? 178, me refiero a 178 películas chilenas, pero hechas en el exilio. Entonces, es un cine que está fuera de su propio país, un cine apátrida, y eso era por eso no hubo cine nacional en Chile. 178 películas en el exilio es una cifra increíble, ¿no? Porque todos los cineastas tuvieron que huir de Chile por el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, esa es la muestra de que es un cine que murió, pues, ¿no? Intentó existir en el exilio, pero no se podía. Esos son los cines políticos. Ahora, me gustaría hacer un balance aquí. En América Latina, la característica principal es la siguiente. Quisiera retomar los puntos anteriores de la diapositiva, ¿no es cierto? Quisiera volver aquí a, si me permiten, a esta diapositiva de aquí. Y voy a hacer un balance, ¿no? Para luego pasar al punto final. Aquí. Eh, el cine construye narrativas a partir de varios elementos. Su lenguaje, que hemos visto que son los planos, ángulos y movimientos. El montaje, que es el ensamblar escenas filmadas. Y el simbolismo. Ahora bien, en América Latina, el cine argentino, que fue el primero en aparecer, tomó la narrativa básica de los planos, ángulos y movimientos, pero no necesariamente el montaje, porque el montaje era muy complicado, lo inventaron los rusos, y no había simbolismo de ningún tipo, ¿no? Era un cine
populista, musical, las canciones de Gardel, y no apelaron al montaje. El cine mexicano apeló a los planos generales y a los del paisaje, pero yo tengo la teoría de que el cine mexicano aprendió mucho del montaje ruso, del cine de Eisenstein. Además, el ruso Eisenstein, que es uno de los que crearon el montaje, viajó a México, y por lo tanto ahí aparece el uso del montaje, que es el mecanismo narrativo más complicado, ¿no?, del cine, pero no tanto el simbolismo. Pero luego llegamos a los años 60, y en los años 60 el cine político y el cine social va a apelar demasiado al montaje más que a la narrativa. Entonces se van a olvidar de los buenos planos, de los buenos ángulos y de los buenos movimientos. Casi nadie utiliza traveling porque hacer traveling es bien caro, hay que poner un riel en la cámara. Y apelaron única y exclusivamente al montaje. El montaje es, repito, ensamblar imágenes para lograr un significado determinado y con poco simbolismo. Los brasileños, por ejemplo, casi no utilizaron el lenguaje de planos, ángulos y movimientos. El encuadre era elemental, pero intentaron ensayar con el montaje. El cine argentino actual, el que gana premios Oscar, es el del siglo XXI, ya no apela tanto al montaje, sino al simbolismo de los objetos, a la narrativa y a muchísimos planos generales. Los mejores directores de cine mexicano que existen ahorita, a pesar que no tienen cine nacional, también apelan mucho al plano general y a encuadres de la imagen muy bien definidos, más que al montaje. Bien, los, la etapa más rica en creación de películas en América Latina, dije que era los años 60, con sus documentales políticos y combativos, La Hora de los Hornos, en el caso de Argentina, Chircales, en el caso de Colombia, eh, La Batalla de Chile, en el caso de Patricio Guzmán, Runancaicu, en el caso de la peruana Marian Eide. En todos estos casos, el montaje reemplaza todo lo demás. Es solamente un ensamblaje, donde además no existe el encuadre, porque el montaje es de tomas previas hechas que uno no ha filmado, y eso, entonces el montaje predomina y está sobredimensionado, ¿no? Eh, Esa es la escuela del documental cubano también, ¿no?, que en América Latina ha sido... Entonces no hay un equilibrio entre los elementos del lenguaje, ¿no? Bien, con esos criterios, yo quisiera llegar finalmente al último punto de nuestra conferencia magistral. El último punto que quisiera mencionar es, para terminar de hablar sobre el cine latinoamericano, el cine que yo lo llamo cine del Bicentenario. Hay un libro por ahí que coescribí con un colega samarquino, y este tema se refiere a eh, cómo las industrias del cine, e incluso en países que no tienen industria, cómo el cine de los países de América Latina han intentado aproximarse al tema del bicentenario, o sea, de la independencia, de las independencias, ¿no? Entonces aquí quiero mencionar a tres países, a tres países. Voy a extenderme un poquito porque quisiera recoger los temas de los puntos anteriores para aplicarlo a estas películas, que en realidad son muchísimas. Yo menciono las más importantes, ¿no? Bien, el primer país de América Latina que celebró su bicentenario de la independencia fue México. Lo celebró en el año 2010, formaron una comisión. Ya para el 2010 el cine mexicano, como mencioné, estaba en crisis. Yo dudo de que ya había cine nacional, se había perdido, era un cine privatizado y además manejado por el video y la televisión. Sin embargo, México decidió celebrar el bicentenario con varias películas. Y porque consideraban, ya les dije, de que el cine pues es un
espacio comunicacional y social donde una comunidad se ve a sí misma en la pantalla, ¿no? Entonces, el cine construye identidades nacionales, ¿no? Construye imaginarios donde nos identificamos. Eh, los mexicanos hicieron dos películas, Hidalgo y Morelos. Ambas películas tienen como característica personajes del pasado, pero para hacer una lectura sobre las contradicciones actuales de las instituciones mexicanas. Entonces, en eso los mexicanos sí han hecho bien, es decir, utilizan una película del pasado para en realidad transmitir problemáticas del presente, ¿no? Porque el cine histórico es eso. Eh, por desgracia, yo lo que recuerdo es que ambas películas usan un lenguaje televisivo muy, muy colorido, de héroes irreales, ¿no? O con actitudes muy modernas, como Hidalgo, por ejemplo, que era un cura pero mujeriego, o Morelos, que era un moreno, mulato, y en realidad introducen el tema del racial, étnico y todo eso. Y por lo tanto, ambas películas muestran a las instituciones mexicanas en conflicto con su sociedad, ¿no? Y refleja coyunturas importantes. Antes de estas dos películas hubo unas tres eh, de sus heroínas mexicanas, ¿no es cierto? Eh, y estas películas mexicanas eh, intentaban construir figuras, por ejemplo, feministas, ¿no? Para que el público actual se identifique con las luchas de la independencia. Pero digamos que el cine mexicano cumplió, intentó aproximarse a su pasado, fue un esfuerzo, digamos, encomiable, pero ya con su problemática actual. Recuerdo que hubo una película que no era histórica, pero que terminaba la película con el logo "No hay nada que celebrar". Es decir, el mundo artístico mexicano también tuvo un debate y una discusión acerca de la celebración, ¿no? Pero estas películas son muy modernas, muy, con un lenguaje muy posmoderno, ¿no? Yo lo llamo posmoderno. Ese sería el caso del cine mexicano. Digamos que ha cumplido medianamente con reflejar su pasado en la pantalla, ¿no? Hay mucho que hablar sobre el cine histórico mexicano. Bien, el otro país que me gustaría mencionar es Argentina. Otra vez Argentina, el que tiene el mejor cine de América Latina, mejor que el mexicano, por supuesto, que sí tiene industria, tiene mercado, oferta, demanda, tiene una industria de cine nacional, muy bien financiado. En el caso del cine argentino, ellos celebraron su bicentenario con dos películas, Belgrano y Revolución al cruce de los Andes, porque también se celebraba ¿no? Era el bicentenario de la victoria de los argentinos contra las invasiones inglesas. Así que en ese país también ya lo celebraron, ¿no? La película Belgrano y la película Revolución, el cruce de los Andes, son un ejemplo de la reconstrucción del pasado del país, pero además reformulando el pasado en función de las necesidades del presente. Pero en el caso de Argentina, las necesidades del presente son más políticas. Este cine argentino histórico reconstruye la historia para replantear la identidad nacional, que en Argentina lo entienden como política, ¿no? Muestran sus expectativas, vuelven a contar la historia de su país como forma de contar el presente. En el caso de Belgrano, que probablemente fue el político más progresista que tuvo entre sus próceres de la independencia, la película es muy profunda, muy filosófica, tiene un montaje muy complicado y además es una narrativa donde el personaje se desdobla en dos, ¿no? El Belgrano de la vida real y eh, el Belgrano espiritual e ideológico, digamos, ¿no? Es un poco complicada de admirarla. Se menciona a Tupac Amaru en la película, me parece interesante. Mientras que Revolución, el cruce de los Andes, es una película más didáctica, dura muy poco, creo que no dura ni 80 minutos.
con un actor que ya se había hecho famoso en Hollywood, que es Rodrigo de la Serna, pero cumple, hay unas escenas antichilenas, porque muestra que los chilenos no ayudaron en la independencia. Eh, los peruanos virreinales son vistos como el enemigo. Esta película duró muy poco porque la idea era que el gobierno mexicano financie 3 películas, una trilogía, en la cual en la segunda San Martín iba a llegar al Perú, pero nunca se filmó ni la segunda ni la tercera, se acabó el dinero. Creo que respondía a la política del gobierno de Kirchner, es decir, cierta ideología peronista, y eso introducía el mensaje político en la película. Es decir, la película en realidad mostraba pues la Argentina del siglo XX, XXI, ¿no? Pero mostrada en el pasado, ¿no? San Martín como un líder panamericano, progresista, antiesclavista, etcétera, ¿no? Y antioligárquico. Luego de ambas películas ya no volvieron a hacer más, se les acabó el dinero a los argentinos, una pena. Escribieron bastante sobre este problema en varios libros y tesis, y fue su forma de celebrar el bicentenario, ¿no? Pero la calidad de ambas películas es superior a la mexicana, si me permiten una comparación, ¿no? Es la calidad de siempre que han tenido las películas argentinas, además con una narrativa más profunda y con montajes más logrados, ¿no? Bien, quisiera terminar con este país, porque es un país conflictivo, polémico, del cual nos puede permitir un debate, pero también lo quisiera mencionar, ¿no? Porque en el caso del cine venezolano, que también lo desarrollé en una publicación, lo investigué bastante, es el caso de un país, Venezuela, que eh, desde la etapa de no tener nada de cine, en los años 40, 50, cero producción de cine, sin industria de cine nacional, llegó a los mayores niveles de calidad de cine y un gran esfuerzo por tener un cine nacional, que por desgracia no llegó a tener, ¿no? O sea, no llegó a tener. Pero hubo un gran esfuerzo y ahí hicieron muchas películas. Hicieron una película sobre Miranda, una película sobre Sucre, una película sobre Boves, es decir, todas sus luchas de la independencia contra los españoles, y sus películas poco a poco iban subiendo de calidad. Ahí está el director La Mata, que probablemente es el más prolífico de los venezolanos, Manuel La Mata, hasta llegar a la película Libertador del 2014. En el caso de estas películas, son proyectos gubernamentales financiados por el gobierno o esfuerzos empresariales independientes, pero muestran un caso particular, ¿no? El cine venezolano tomando posición como espacio de representación de una cierta identidad nacional bolivariana a partir de una relectura del pasado histórico. Es decir, en Venezuela sí, releen de nuevo su pasado. Una relectura, una reinterpretación del pasado, más que los argentinos y mucho más que los mexicanos, y en respuesta a las expectativas políticas. Ahora, todas estas películas venezolanas son del gobierno de Chávez, Hugo Chávez. Termina el gobierno de Hugo Chávez, se termina el dinero, Venezuela entra en crisis terminal y se acaban estas películas y no han vuelto a hacer ninguna de estas películas, ¿no? Entonces nosotros tenemos, entonces en esta situación, estos tres, bueno, y Venezuela no ha podido construir un cine nacional, no pudo, intentó, invirtió muchísimo dinero, pero no logró esta construcción que otros países sí han logrado, ¿no? Argentina siempre lo mantuvo y y México tuvo y lo perdió. Esa sería finalmente mi conclusión con respecto a este tema, ¿no? Al tema de cómo el cine latinoamericano ha respondido a su realidad concreta, que es lo que hace todo cine en realidad. Yo titulé esta conferencia magistral Modelos y conflictos porque, aparte de ver estos modelos,
también encontramos conflictos importantes, ¿no? Y el conflicto más importante es el de construir industrias nacionales en confrontación con cines mayores, ¿no? Y como vemos, hay países que lo han logrado y países que habiéndolo tenido lo han perdido también, ¿no? Eso me parece particularmente muy importante. Bien, entonces hemos desarrollado estos 9 puntos, el concepto del cine, su lenguaje, su historia en 3 etapas y el montaje como su mecanismo más profundo y el papel de dicho montaje en la industria, ¿no? Y hemos revisado 3 o 4 países de América Latina donde encontramos probablemente los conflictos que yo mencionaba más importantes, donde estaba la discusión de si el cine debe reflejar la conflictividad social intrínseca de América Latina o construir narrativas propias, ¿no? Subjetivas y personales, y también cómo afrontaron la etapa del bicentenario, ¿no? Bien, creo que eso ha sido todo por esta conferencia. Yo agradezco mucho a los organizadores. Pasemos a las preguntas y al diálogo con el público y con nuestro anfitrión, Juan Fuentes. Gracias, Juan Fuentes, por su tiempo. Pasemos a las preguntas, muy amable. Ernesto, muchas gracias. Como lo mencionaste al inicio, las personas que deseen hacer una pregunta lo pueden hacer por 2 modalidades, de repente por el chat, ¿no? El chat está abierto, o también de repente hacer la pregunta directamente, como gusten, ¿no? ¿Qué les parece si damos, Ernesto, qué les parece si damos unos 5 minutos para que se formule alguna pregunta, o de lo contrario, damos por terminado el evento? Juan, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, no. Vamos a dar un par de minutos para que formulen los que deseen alguna pregunta por el chat o directamente, ¿no? No hay ningún problema. No, en realidad yo tenía varias preguntas, ¿no? Pues de repente podemos ir calentando. En verdad que yo me quedo este, un poco pesimista, ¿no? Sobre lo que es el futuro del cine, ¿no? Eh, digamos, tú no encuentras ninguna armonía entre lo que es la producción del cine, digamos, en América Latina, la producción industrial del cine en los diferentes países. ¿No le ves algo positivo a telenovelas o la producción televisiva? Lo que pasa es que las telenovelas se han convertido en el boom, digamos, de producción en Brasil, en México, en diferentes países, ¿no? De Exacto, repente, exacto. de repente Sí, puede haber un exacto, punto de sí. convergencia, o definitivamente tenemos que ser tan tajantes para, digamos, que la televisión no cumple realmente digamos, una labor excelente a la hora de producir imágenes o una producción de calidad, digamos, entendiendo toda la complejidad que implica los elementos que has mencionado en el cine, ¿no? Ya, esa es una pregunta muy profunda y muy importante que en realidad tiene varias aristas para responder. Pero curiosamente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no es un fenómeno negativo. Negativo ha sido porque no se ha podido construir industrias de cine nacional según el esquema tradicional, que es el apoyo del Estado, la cuestión, etcétera. Pero en nuestros países siempre ha habido cineastas. Ahora, eh, lo que ocurre es que hay industrias culturales. Te pongo un ejemplo. El Perú no tiene cine nacional, porque no hay una industria de cine nacional. Pero sí tenemos, por ejemplo, industria de la televisión. O sea, sí hay un mercado de televisión. Entonces, sí tenemos televisión. El mercado audiovisual está bien, lo que no hay es cine específicamente, ¿no? México perdió su cine nacional, pero a cambio de eso tiene una potente industria televisiva. Brasil
es un caso más concreto, porque una vez escuché a un famoso artista brasileño, José Wilker, que es actor de telenovelas, famoso, que en una conferencia dijo de que las telenovelas brasileñas, hubo una época en que fueron las mejores del mundo, pero eran las mejores del mundo porque ahí entró a trabajar la gente del cine. O sea, el cine brasileño entró en crisis y la gente pasó a la televisión, y la mejor televisión de América Latina. Y yo te añadiría un fenómeno nuevo que recién se está estudiando, pero que ya se está empezando a hacer en tesis, yo he sido testigo de eso en varias conferencias, que es un tema que ya se está teorizando, que es el streaming, o sea, las plataformas virtuales. Bueno, el streaming es la respuesta a eso, la respuesta. No se puede lograr un cine nacional con un mercado para ir a las salas, entonces el streaming lo ha reemplazado. Y en el streaming tenemos películas peruanas, argentinas, mexicanas, chilenas, etc. Carlos Vente, un saludo, acabo de encontrar tu saludo, un abrazo después de tiempo. Eh, bien, esa sería mi respuesta con respecto a la situación. O sea, el streaming es un tema nuevo, ¿no? Y hay países que van a tener que construir una industria del streaming. Lo que es difícil es lograr una industria de cine. En resumidas cuentas, te lo digo como lo menciono en varios cursos, México tuvo y lo perdió su industria de cine nacional. Brasil tiene, Argentina tiene y es el más potente de América Latina. Chile está a punto de tener, ¿ya? Venezuela lo intentó y se le acabó el dinero. El Perú lo está intentando, el Perú lo está intentando. Recuerdo que participé en una mesa redonda muy importante donde se discutía el papel de, este sería un tema de repente para una próxima conferencia, el papel de la empresa Tondero. Tondero es una empresa que está ayudando muchísimo a tener un cine nacional, que todavía no tenemos, pero está aportando bastante. Y las películas de Tondero están demostrando que quien está apoyando mucho es la empresa privada. No en todas sus películas, pero por ejemplo en su trilogía de Asumare, la empresa privada se portó y muy bien. Y eso lo dicen todos los libros y los estudios, incluso de gente de San Marcos, muy progresista, que han llegado a la conclusión de que al menos en Asumare la industria privada se portó muy bien para solucionar el problema de la falta de un cine nacional, ¿no? Esa sería mi respuesta con respecto a esa pregunta, Juan. Hola, no sé si tú ves el chat, pero tenemos una pregunta de Carlos 20. Claro, Hola Carlos, ¿qué tal? A ver, lo leo, te lo leo, ¿no? A ver, sí. dice, bueno, te mando un saludo, un gusto en saludarte y, bueno, felicitar por la conferencia y señala que en cuanto al cine peruano, ¿cuál es el panorama actual y perspectivas a futuro? Y habla sobre un cineasta peruano, Lucho Llosa, que tuvo un arraigo en sus películas de acción en los años 90, ¿no? Ok, ya. Bueno, en antes ya respondí un poco acerca de eso. La realidad del cine peruano es que cuando uno revisa la historia del cine peruano, tuvo una historia parecida al de otros países de América Latina. Nació bien, cine mudo, hubo cine de pueblo, incluso cine pueblerino, lo llama Ricardo Bedoya, en los años 1905, 1910, 1915. Se intentan crear empresas de cine, la más grande fue Amauta, pero la primera etapa, la primera crisis que tiene el cine peruano fue cuando llega el cine mexicano. El cine mexicano, que es más barato, derrota al cine peruano en el mercado. Ese cine mexicano de la Edad de Oro, ¿no? Luego el cine peruano intenta reflotarse en los años 50 y luego llega el cine norteamericano. Entonces el cine peruano intenta construir un mercado, se ensayan varias opciones. Una fue el cine indigenista, el otro fue el apoyo del gobierno de Velasco con la ley 19327 de apoyar el cortometraje. Luego Luis Llosa, como nos menciona el amigo Carlos, Luis Llosa es el ejemplo de los cineastas que intentan por todos los medios crear un cine nacional, pero él lo intenta haciendo un cine vinculado a Estados Unidos, una temática de acción,
incluso hablada en inglés. Misión en los Andes estaba hablada en inglés, con doblado. Intenta, porque él está muy vinculado al cine norteamericano. Otro director que es igual de importante es Francisco Lombardi. Francisco Lombardi es el más prolífico. No es el mejor, es el más prolífico, es el que ha hecho más películas. Todos son intentos de crear un mercado, es decir, un público que ejerza la demanda pidiendo películas peruanas para vernos a nosotros mismos. Bueno, luego en los años 2000, 2005, hubo muchos escritos acerca de que el cine peruano por fin se iba a convertir en cine nacional con el cine de terror, porque hubo muchísimas películas de cine de terror, hubo como 30 películas en un año, me acuerdo. La Casa Matucita, El Cementerio General, etc. Y tampoco se pudo, tampoco se logró. Y a partir de los años 2010 aparecen las comedias románticas, las comedias. Las comedias peruanas son muy buenas, buenos directores, ¿no? Fuentes León, hay un director, Fuentes León, por cierto, extraordinario, pero ya con otras políticas empresariales. Y su política empresarial es el streaming, colocar las películas en el streaming, porque es difícil construir un cine nacional. Hay que llevar a la gente a las salas, debe haber circuitos, mercados, propaganda, difusión, apoyo fiscal, el Estado cobra impuestos, no tenemos Escuela Nacional de Cine. Entonces, y Luis Llosa, por ejemplo, decidió irse a Estados Unidos, o sea, no podía quedarse en el Perú, tenía que irse, ¿no? Tenía que irse. Otros amigos que tú y yo conocemos, que tuvieron que irse al extranjero, fueron los de Delfín Producciones, ¿no? Los amigos de Delfín que hacían cine de animación, ¿no? Claro. Se fueron a Colombia. Se fueron a Colombia. Recuerdo, me dijeron, Delfín va a seguir existiendo, pero en Colombia, claro, es que ahí hay mercado, pues, ¿no? Entonces, por desgracia, son intentos. Ahorita el mayor intento es Ahora, Tondero hizo un gran esfuerzo extraordinario. Me atrevo a decir que el cine nacional por fin iban a hacer más o menos el 2018-19 y llegó la pandemia y la cuarentena prácticamente arrinconó a la industria del cine en todo el planeta, ya no es solo un problema latinoamericano, y una salida que no es la ideal tampoco, pero que es una salida viable, es el streaming, las plataformas virtuales, los Con el mecanismos streaming, audiovisuales transmedia, por ejemplo, pues de con lo el cual streaming te ya refieres muchos están haciendo tesis, ¿no? Esa sería mi respuesta a la pregunta del amigo Carlos. ya, gracias. Más bien, Ernesto, una consulta. Con el streaming te estás refiriendo a las plataformas donde se almacenan, digamos, las películas, por ejemplo, YouTube, ¿no? En YouTube podemos almacenar los videos, etcétera, ¿no? Yeah. Podemos A ver, descargar Netflix, mm, etcétera. ya, a ver, yo diferencio YouTube, en realidad YouTube es más bien YouTube tiene su concepto, ¿ah? Cuando yo hablo de streaming me refiero a Netflix, a Amazon, HBO, esas plataformas por internet que ya tienen una parrilla de películas, ¿no? YouTube, en cambio, es un espacio más transmedia, ¿no? En YouTube encuentras películas, pero también otros contenidos que no es cine, ¿no? En cambio, yo más me refería a Netflix, por ejemplo, que recibe mucho cine latinoamericano, ¿no? Claro, Carlos. Por Claro, ejemplo, Netflix, dime. no, lo que pasa es que recuerdo una experiencia, porque estuve suscrito durante un cierto tiempo, pero parece que no sé si quebró, no sé si llegaba acá, era una versión de Netflix, pero argentina, que tenía el nombre de Ya, Cubic. Cubic era, era sí, un sí, portal de películas sí. muy buenas y con mucha producción argentina que me quedé sorprendido, ¿no? Pero yo no sé si Claro. dejó de producir o etcétera, ¿no? O no llega la transmisión acá, pero ya dejé de tener el servicio, Ya. ¿no? Me- Claro, eso no sería precisamente streaming, esas son plataformas libres de acceso, ¿no? Más bien son podcasts porque hay podcasts de video.
Streaming es lo que en Estados Unidos le dicen televisión por pago, o sea, pagas y tienes una Claro, programación permanente, ¿no? De varios años, donde está la película ahí. En cambio, estos son eh, eventuales. Una página que yo uso mucho es Vimeo, por ejemplo, pero Vimeo no es streaming, ¿no? Vimeo es libre, pero a veces encuentras poco y solo determinados contenidos. Pero el streaming, el mejor ejemplo para mí es Netflix. Netflix, por ejemplo, financió la película de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es probablemente el mejor director de cine mexicano del mundo, o sea, el mejor director de cine mexicano, y ha ganado varios Óscares. Y él hizo la película Roma, que es una película extraordinaria en blanco y negro, con unos encuadres impresionantes. Eh, y la película está en Netflix. Netflix se la compró, le dijo, así es como te apoyamos. Y entonces Alfonso Cuarón había ganado varios Oscars, es un director extraordinario. Y la película está ahí. Entonces, streaming apoya estos cines, ¿no? Apoya estas obras. Entonces, algo del antiguo cine está desapareciendo, pero está desapareciendo para encontrar vehículos nuevos para afrontar una crisis que sí es global. Y en ese sentido, Amazon, streaming, Disney también es streaming, ¿no es cierto? Disney claro, tiene algunas cosas no norteamericanas, sino de otros países, ¿no? Y hay un Disney Latinoamérica también. Y entonces, claro, estas plataformas comerciales de streaming por pago, a eso me refería. Aparte está el transmedia, ¿no? Películas que tú ves por celular, que no es la forma ideal. Y luego tienes YouTube, que es una muy buena plataforma. Hay algunas buenas películas de 5 o 6 horas que están en YouTube, ¿no? claro. Eh, y que además puedes descargar. Yo creo que el YouTube es más libre incluso, porque que yo sepa, el Netflix es difícil descargar, ¿eh? No está hecha para descargar, está hecha para que la veas y sigas consumiendo, Y la ¿no? nube directamente, enlazarnos a la nube, ¿no? Y poder ver la película, ¿no? Enlazarse a una, así es, que está con altísima calidad además, ¿no? Eh, YouTube tiene mucha menos calidad en cuanto a imagen y sonido, y hay mucho material de baja calidad, pero también encuentras buenas películas, ¿no? Encuentras Claro, buenas obras. Esa sería mi explicación con respecto al streaming, que es un universo al cual estamos obligados a aproximarnos. Tú y yo como profesores estamos obligados a acercarnos porque hay que encontrar el concepto, porque dentro de poco los estudiantes van a hacer tesis de eso y se necesita marco teórico y hay que conceptualizarlo bien, ¿no? ¿Qué cosa es el claro. YouTube? ¿Qué cosa es el transmedia? ¿Qué cosa es el multimedia? Etcétera. Un Sí, sí, universo sí. importante, ¿no? Es lo mismo como, por ejemplo, te doy un ejemplo en música, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, de Spotify son plataformas de streaming, ¿no? Y digamos, Sí, sí, uno ya no descarga la música, solamente lo escucha. Y ahí hay todo un solamente lo problema escuchas. ¿Sí? alrededor de, por ejemplo, de cómo se dan los derechos de autor, que es otro problema súper complejo, Sí, ¿no? Y que también es hay otro personas problema complicado, así es, súper complicados, ¿no? así es. Donde se están viendo los derechos de Claro, autor, hay personas que están haciendo tesis del tema, ¿no? están haciendo tesis del tema. Yo te Sí, confieso, por ejemplo, conozco que una persona, Peña, que está haciendo su tesis sobre el derecho de autor en las plataformas de streaming, ¿no? ¿Cómo es la ya, relación que se establece entre una gran corporación, digamos, y cobrar sus, sus ganancias, ¿no? Su ganancia por reproducción de música, ¿no? Y eso es un claro, tema, claro, pero así es. importantísimo y complejo. En cine también, las recaudaciones de las películas que se ven también son otro gran problema, ¿no? Es otro gran problema, así es. Ahí hay un problema que tiene que ver con la forma de consumir también, ¿no? Yo siempre creo que las redes son libres. Yo te confieso, por ejemplo, que las dos mejores películas argentinas sobre el Bicentenario, Belgrano y Revolución, el cruce de los Andes, ambas no están en ningún streaming, porque es cine argentino, difícil encontrar cine argentino en streaming, pero están en YouTube, ambas están en YouTube completas y las vi ahí, ¿eh? Las vi ahí, porque además no se podía ver en cine, porque no llegaba cine argentino a la sala, ¿no?
Qué a las interesante. salas. Qué, Entonces, inte- ambas están en YouTube, ¿no? qué Ambas interesante. están en YouTube. Ese Bueno, es un fenómeno también interesante. perdóname que tome un poco la dinámica, pero debo Ajá. confesar de que yo vivo cerca de un cine que era, o de un cine que ya desapareció, ¿no? Está en local, pero ya no es el cine, es Junín, ¿no? Y yo recuerdo la persistencia que yo tenía en, ¿cómo se llama? En ir al cine Junín permanentemente las películas. Cada miércoles que bajaban los precios, asistía al cine y el espacio del cine Claro, claro, claro. era importantísimo, ¿no? Ver digamos, el palco, los asientos, ver el telón que se abría y la proyección era toda una maravilla y ver los anuncios previos a la película, que era toda una batería de ideas, de propuestas, ¿no? De anuncios, de propuestas hasta políticas, ¿no? Eh, Así es, sí. Bueno, ese es el espectáculo del cine, el espectáculo masivo de la colectividad yendo a la sala de cine a compartir una historia, eso se ha perdido, es lo que se ha perdido. Bueno, antes de la cuarentena ya un poco se había perdido porque mucho cine había desaparecido, reemplazados por las cadenas, pero ahora eso ha recibido otro golpe más fuerte, ¿no? Entonces, cierto espectáculo se ha perdido y ahora el cine se ha vuelto un fenómeno más privado, más doméstico, ¿no? Tienes razón. Bien, voy a responder la pregunta de Sara. Sara está sí, haciendo sí, una exactamente. pregunta importante. ¿Te lo leo o No, ahí nomás, gracias, ya lo leí, muy amable. Cine ya, clásico mexicano. Bien, supongo que Sara está preguntando por el cine mexicano clásico. El cine clásico mexicano es el de la Edad de Oro, que duró 10 años y que eran películas extraordinarias. Ahora, sus argumentos eran muy buenos porque sus argumentos eran escritos por dramaturgos y los dramaturgos venían de la tradición narrativa mexicana de la escritura, de la literatura mexicana, vasconcelista, o sea, de su teórico Vasconcelos acerca de la transmisión de los valores de respeto, lealtad y el civismo, pero esos valores entendidos como valores nacionales, es decir, muy nacionalista, muy unitario, muy de que todos somos una sola nación, y estos son los valores que debe tener el país. Entonces, estos escritores asumen esa idea y colaboran muy bien con los estudios de cine que a su vez ya están apareciendo. Entonces, los principales estudios de cine en México aparecen entre el año 25 y el 35. Y tienes la palabra industria, yo siempre digo, la palabra industria es como suena, o sea, como fábricas, solo que en vez de chimeneas producen películas. O sea, grandes industrias con un gran plantel de actores, actores que venían del teatro y que no eran improvisados, y por eso construyen estas buenas historias, ¿no? Con esto construyen estas buenas historias, pero me gustaría añadir que cuando uno ve estas películas, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, etcétera, aparte de estos valores, transmiten valores tradicionales. Es el tradicionalismo de una sociedad patriarcal, muy tradicional, folclórica, que fue creada ex profeso por la industria. Porque cuando uno ve las películas mexicanas de los años 30, del 30 al 40, es un cine urbano. Las calles, los marginales, los delincuentes, eh, Pedro Infante como cantante de cantina, de nightclub, pero de pronto construyen el tema del cine ranchero, ¿no? Y el cine ranchero fue creado por la industria. Y entonces estos actores pasan a representar esas figuras, ¿no? Yo creo que los mexicanos hicieron todo bien, todo bien. O sea, todo lo que otros países lucharon y sufrieron, a los mexicanos les sale bien. Por ejemplo, este es un caso nada más, ¿no? La principal actriz mexicana que llega a apoyar el cine clásico mexicano es y Dolores del Río ya había sido artista de Hollywood durante 20 años del cine mudo. Es decir, es una actriz de primera, es decir, una actriz profesional de primera. Te llega y en los años 40 ya es una actriz de primera. Ningún otro país de América Latina tuvo actores y artistas así. Venían con una formación extraordinaria.
Emilio Fernández, el mejor director de la Edad de Oro, el Indio Fernández, había sido actor y había trabajado en Hollywood también, es decir, venían con buena formación y se integran a este cine nacionalista, de los valores tradicionales y patriarcales mexicanos, y el resultado era películas muy sólidas, con un mensaje muy claro de entender, ¿no es cierto?, buenos y malos, y que además construye como narrativa principal el melodrama, el melodrama. El melodrama es creación latinoamericana, en otros continentes no existe. El melodrama es, América Latina, dicen los teóricos de la literatura, ¿no? El melodrama es un invento latinoamericano. ¿Quién lo inventó? Los argentinos y los mexicanos. Entonces esos valores venían de ese lado, ¿no? Creo que eso responde a la pregunta de Sara. Es un cine. Ahora, me da pena, pero bueno, me da pena decir siempre en clase, siempre digo, bueno, es un cine que se ha perdido, ¿no? Es un cine que se ha perdido, que no se va a volver a hacer, cumplió su objetivo, y fue derrotado por la televisión mexicana. Bien, Carlos pregunta, ¿qué significa un ícono? Un ícono es un actor que además de ser actor, un actor es un artista, cuando la gente lo conoce y construye una imagen se le llama estrella y de estrella pasa a ser ídolo. Ídolo es cuando las multitudes lo admiran más allá de una película. El mayor ícono del cine mexicano y probablemente del cine latinoamericano es Pedro Infante. Pedro Infante, ¿no? Jorge Negrete, como decía Carlos Monsiváis, el mejor intelectual mexicano y ensayista, Jorge Negrete no era ni la décima parte de Pedro Infante. Pedro Infante fue el mayor de los artistas. Ya era un ícono cultural más allá del cine. O sea, ya la gente no lo reconocía como actor de cine porque él era muchas cosas más. Cantante, boxeador, piloto de avión, ayudaba a la gente pobre, etcétera. Había construido una imagen de figura verdaderamente latinoamericana. Entonces, cuando falleció, la gente creyó que había muerto el país. O sea, ya no era un actor de cine, sino era muchísimo más que un actor de cine. ¿No? No era necesario ni que actuara para que la gente lo admirara. En segundo lugar está probablemente Mario Moreno Cantinflas, pero Cantinflas es solo del cine cómico, del cine de la comedia. Pero Pedro Infante actuó en todos los géneros, ¿no? Comedia, tragedia, melodrama. El mayor melodrama de todos los tiempos, según los teóricos, que se estudia en Estados Unidos, incluso, el mayor melodrama en cine, en literatura no sé, habría que preguntar a un especialista, pero el mayor melodrama en cine son dos películas. Una es Angelitos Negros y la otra es Un Rincón Cerca del Cielo. Y en Un Rincón Cerca del Cielo, que es un melodrama increíble, intolerable, actúa Pedro Infante, ¿no? Y no es ranchero, ni nada, ni canta, ni nada, es un melodrama espantoso. Angelitos Negros es sobre el racismo, ¿no? Entonces, y Pedro Infante está en uno de los dos, o sea, una figura excepcional. Y también ha hecho comedia. Mario Moreno Cantinflas sería en comedia, también un ícono. Ícono significa que atraviesa las épocas, todavía lo podemos seguir viendo y disfrutando, y además el país se identifica con él. El país se identifica con él. O sea, cuando el mexicano ve la película, se reflejan a sí mismos, se ven en la pantalla, y ese es el logro del cine nacional mexicano, que por desgracia se perdió en los años 70, ¿no? Y es un fenómeno importantísimo, ¿no? Y una parte importante del cine de toda América Latina también, ¿no? Bien, Rosa Salcedo pregunta cómo se hace cine en el Perú. Bueno, es una pregunta muy general, muy amplia, no es específica, pero supongo que la pregunta se refiere a que cómo se hace cine ahorita. Bueno, se hace de una manera más difícil que en los años 70, porque en los años 70 teníamos la ley 19327, donde el gobierno apoyaba el cine de cortometraje, lo financiaba, pero luego cuando la ley se derogó pasamos a
un cine donde hay que hacer esfuerzo privado. Tiene que ser un esfuerzo privado, empresario privado, cineasta que asuma el mismo el gasto, y entonces es muy difícil. No hay un mercado, no hay un mercado. Hay un teórico por ahí que defiende la idea, que yo también comparto, de que el único mercado que hay de cine es el de Tondero, lo cual significa colaborar con Tondero, que Tondero financie y que Tondero distribuya, pero muchos cineastas no aceptan eso, y entonces no hay una industria, no hay un mercado, y el cineasta peruano tiene que hacer la película con sus recursos, casi siempre video, porque la cámara de cine es muy cara, y luego buscar su propio circuito de difusión. Entonces es muy difícil, no hay ni apoyo fiscal, ni apoyo institucional, ni mercado, ni circuito, ni beneficios de distribución, como sí lo hay en otros países. Chile sí tiene, Argentina ni qué decir. No tenemos escuelas de cine, las únicas escuelas de cine son privadas, y entonces se hace cine de una manera mucho más difícil. Un espacio que en el Perú se ha encontrado, un espacio que me parece una opción que no es la ideal, pero que por lo menos es una opción, es la de lo que se llama los concursos. Que lo hacía con Acine y ahora lo hace el Ministerio de Cultura. Entonces, conozco muchos cineastas que, por ejemplo, son buenos escribiendo guión. Escriben el guión, lo presentan a un concurso, ganan el dinero y viven con el dinero. O sea, ya no tienen dinero para filmar el guión, pero al menos el texto escrito gana premios, ¿no? O sea, son pasos todavía desconexos, ¿no? De, de intento de un cine que pretende ser un cine nacional y que yo opino que todavía no lo logra. Eso es respecto a la pregunta de cómo se hace. Es una pregunta muy amplia que podemos verlo en muchas aristas, ¿no? Bien, Sara pregunta sobre el actor Carlos López Moctezuma, El Siglo de Oro. La figura del Oscar fue diseñada. No, la figura del Oscar se hizo con la figura de Emilio Fernández. Emilio Fernández. Porque vivía en Hollywood en los años 20, eso es cierto. Porque era atleta, nadador, Emilio Fernández cuando era joven, y tenía una figura muy escultural, ¿no? Entonces a partir de ahí se hizo, porque él, digamos, era asiduo a los círculos de Hollywood antes de venir a México, ¿no? Que fue algo que decidió hacer y cambió la historia del cine de su país, porque decidió venir a México en vez de quedarse en Estados Unidos, ¿no? Bien, Rosa pregunta cómo lo hizo Carlos Alcántara. Bueno, Carlos Alcántara es actor, ¿ah? No es cineasta, o sea, la pregunta de antes se refería a los que hacen cine, a los directores. Carlos Alcántara es actor, y lo que hizo Carlos Alcántara fue más bien lo contrario a lo que hace un actor normal. Un actor normal empieza por el teatro y luego empieza a hacer cortos y largos. Carlos Alcántara primero empezó en Canal 7, haciendo un programa en la Academia de TV con Sergio Galeani. Luego pasó a Canal 4, llevado por una de las actrices de Pataclown, ¿no? Entonces, porque ya lo conocía de los talleres de Pataclown. Mucho después entra al programa de Pataclown, que es canal privado, Canal 2, ¿no? Y al final termina como actor de cine. Entonces él empieza en el canal del Estado, luego pasa a un canal de televisión y luego otro canal de televisión. Nunca pasó por el teatro, pero sí pasó por los talleres de Pataclown, que yo creo que el caso de Pataclown, en primer lugar, es un tema de tesis, es un tema extraordinario, es un fenómeno muy importante, formó toda una generación de artistas, no actores, artistas. Pataclown me refiero a cuando lo mostraban en teatro, ¿no? O sea, en sala de teatro cómico. Y entonces Pataclown forma esta generación, ahí se forma Carlos Alcántara,
pero Pataclown es un fenómeno, pues, que es importante, pero al mismo tiempo es excepcional. O sea, esa no es la forma de, ¿no? Sino que había que buscar cualquier espacio que se pudiera, ¿no? Lo normal es que hay escuelas de teatro, de actuación para cine, etcétera, ¿no? El taller universitario de la Católica, etcétera. Pero Pataclown fue una alternativa excepcional, que no deja de ser anómala, pero que le dio trabajo a muchísima gente y le aseguró el futuro a Carlos Alcántara, ¿no? Y Carlos Alcántara al final pasa al cine, ¿no? Ahora, su trilogía de Asumare es obra de Tondero, es obra de Tondero, que es una industria formada por críticos de cine, uno de ellos del comercio, Sandro Venturo, de ahí nació Tondero, y Tondero es el que apoya y forma a Carlos Alcántara cuando ya era famoso por Pataclown, ¿no? Que era un programa de la televisión, es decir, de la televisión al cine. Ese camino sí es normal, porque eso pasa en muchos países, ¿no? También en Argentina y en Estados Unidos. Ese sería el caso de Carlos Alcántara, ¿no? No es el caso típico del cine peruano. En cine peruano, cuando se enseña cine peruano, estudiamos Lombardi, Josué Méndez, que es el director de cine que más premios ha ganado, y el que yo considero que es el mejor, que es Adrián Saba. Pero esa es mi opinión personal como crítico de cine. Yo creo que Adrián Saba es el mejor director de cine peruano ahorita, ¿no? Pero hace 10 años era Josué Méndez, y bueno, Lombardi no es el mejor, sino que es el más prolífico, es el más produce, el más, el que más películas ha hecho, ¿no? O sea, el cine nacional tenía que nacer con las películas de él, pero tampoco se pudo, por desgracia, ¿no? Bueno, ese caso es cine peruano, que es todo un universo que me gustaría algún día también trabajar con la institución de la cual estoy muy agradecida, ¿no? Bien, Juan, creo que esas han sido todas las Muchas, preguntas. sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Te agradezco y te invitamos para una próxima actividad con nosotros, ¿no? Creo que nos debemos una segunda parte de otra Así conferencia es, así magistral. es. Muy bien. Sí, agradezco mucho a tu institución, te agradezco a ti, a los amigos, a los oyentes, en deuda con el IADE por varias razones, por muchas razones. Un abrazo a los que están participando. Esperemos un mayor público progresivamente, siempre a tus órdenes. Y esta conferencia, por supuesto, va a subir al Facebook de la institución, a la cual le debemos mucho. Gracias entonces, Juan, un abrazo y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a todo el público. Muy agradecidos.